¿Qué tal? Bienvenidos a la lección número 9 de nuestro curso básico de doctrina cristiana. Esta lección vamos a aprender también dos diferentes textos para poder respaldar el título de esta lección, que es el testimonio de tu vida, pero también el testimonio de tu palabra. El primer texto que vamos a memorizar es la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 y 32, que dice Pablo a los Corintios: si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni para judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El segundo texto que vamos a memorizar es también de la pluma de Pablo, pero a su discípulo Timoteo. En la segunda carta, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice este texto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ser testigo de Cristo no es una opción para el cristiano. Nosotros somos testigos por el simple hecho de que la gente nos está observando y está viendo lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros decimos o hacemos testifica de algo. Lo que Dios pide es que seamos testigos fieles de Él, y eso es lo que vamos a estudiar en esta lección, nuestro testimonio de vida. Una vida auténtica cristiana se ajustará a las normas establecidas en el versículo que memorizamos precisamente en esta lección. Negativamente, esto significa que debemos abstenernos de todo. Hay una connotación negativa, de todo lo que pudiera dar pretexto para un inconverso, o sea, para alguien que no cree, o un creyente muy reciente que pudiera en un momento desviarse del Señor. Tenemos que renunciar a todo aquello que pudiera causarles algún daño, que pudiera causarles algún obstáculo, que pudiera afectar el que un no creyente conozca a Cristo y un creyente reciente se aparte de Dios. Positivamente, en su sentido positivo, esto significa, el primer texto, significa que debemos procurar que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Entendido que glorificar a Dios es dejar que Él manifieste a todos, a todo el mundo, las excelencias de su ser, o sea, que Él mismo se dé a conocer, que nosotros no impidamos que Él se dé a conocer a todas las personas. Las Escrituras entonces subrayan la importancia del testimonio vivido, tanto negativa como positivamente, tanto en la renuncia, en la negación de aquellas cosas que pudieran ser obstáculo, como aquellas positivas que tendrían que ver con todo aquello que podamos hacer para facilitar que Dios se lleve la gloria. Un ejemplo de la línea negativa de un testimonio infiel lo vemos en la vida de David, el rey de Israel, que por descuidar su obligación de salir al frente de los ejércitos del Señor, en un periodo, diríamos, de madurez en su reinado, tuvo este descuido. David se expuso a la tentación. Debiendo estar en la guerra, se quedó en su casa y se expuso a la tentación. Un texto muy conocido en la Biblia y en el mundo. En consecuencia, cayó en el doble y famosísimo pecado de adulterio y homicidio con aquella mujer llamada Betsabé. Él tenía que estar en la guerra, no va a la guerra, se confió, se queda en su palacio, ve a Betsabé, la desea, siendo el rey la manda a llamar, comete adulterio, pero esta mujer estaba casada con un hombre que estaba en la guerra.
donde David tenía que estar. Para cubrir después su adulterio, termina David matando a el esposo de Betsabé. Cuando se arrepintió, después de un año de tratar de ocultar este pecado, Dios tuvo finalmente misericordia de él y lo perdonó, pero una secuela de desgracias le sobrevino como consecuencia precisamente de ese doble pecado. Y toda aquella cadena de calamidades comenzó con esta advertencia del profeta Natán, advertencia terrible, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Después de un año, entonces vino Natán a David, y en el versículo 13 dice que dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Importante, siendo el rey pudo haberle cortado la cabeza, pero él reconoció su pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Alguien podría decir: oye, pues qué padre, ¿verdad? Qué bonito. ¿Podemos pecar y Dios nos va a perdonar? Sí, pero pon atención a lo siguiente. Dios, Jehová, ha remitido o ha perdonado tu pecado. No vas a morir, como lo marcaba la ley. Versículo 14. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, personas no creyentes en el Dios único y verdadero, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Primera consecuencia de ese pecado. No pensó en los que no conocían a Dios, fue mal testimonio para ellos y viene la consecuencia. En contraste, la bondad de un testimonio positivo, vamos a ver un ejemplo, está recalcada en una de las cartas de Pedro, donde habla el apóstol a mujeres cristianas cuyos maridos no eran creyentes, algo que se da desde la primera iglesia y sigue sucediendo el día de hoy. Cónyuges que creen en Cristo, casados con cónyuges que no creen en Cristo. En su primera carta, Pedro escribe en el capítulo 3, versículo 1, asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos. El que una mujer se sujete a su marido es un gran testimonio. Fíjate lo que dice: para que también los que no creen a la palabra, en este caso principalmente sus esposos, su familia, sus hijos y después familiares y conocidos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Es testimonio vivido en un sentido negativo, en un sentido terrible en el caso de David, pero también en un sentido favorable en el caso de esas mujeres creyentes que se sujetan a sus maridos, dando un testimonio tremendo a quienes no se sujetan. Aún en la actualidad, esto es un testimonio tremendo. Entonces aprendemos aquí que la conducta diaria del creyente puede ser el factor decisivo para que una persona no creyente conozca precisamente y rinda su vida a Cristo. No solamente es el testimonio que vivimos diariamente a través de nuestra conducta, sino también es lo que hablamos, lo que decimos. Esto no quiere decir que una persona puede ser salva sin que nadie le explique el Evangelio. O sea, se necesita que nos vean, pero también se necesita que escuchen por qué nos comportamos de la forma en la que ven que nos comportamos. Lo que quiere decir es que hay personas que no estarán dispuestas a escuchar el Evangelio hasta que no conozcan de cerca a alguien cuya conducta virtual sea verdaderamente, auténticamente, como lo dice la palabra de Dios. Ejemplos contrarios hay muchísimos. Tal vez tú has escuchado esto, tal vez en tu casa tú lo estás recibiendo, tal vez tú fuiste uno de los críticos que decían o que dijeron: míralo, dice que es cristiano y ve cómo se comporta. Terriblemente en muchos casos eso es verdad, porque el testimonio vivido precisamente habla. Y muchas personas no van a querer escuchar hasta que no vean una transformación de nuestras vidas. En otras palabras, el testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablar. ¿Qué se necesita para testificar positivamente? Bueno, para testificar positivamente con tu vida a favor del Evangelio, es necesario que Cristo mismo viva su propia vida en ti.
Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos que recordar lo que aprendimos en la lección número 2. ¿Cómo es que Cristo vive en nosotros? De la misma manera en que lo enseñamos en la lección número 2, es por medio del Espíritu Santo. Cuando tú invitaste al Señor Jesús a entrar en tu vida, cuando tú le rendiste tu vida, cuando tú creíste en Él por completo, cuando tú aceptaste tu maldad, ¿sí? y renunciaste a esa maldad, te arrepentiste de esa maldad, y le pediste a Él ser el Señor y el Salvador de tu vida, realmente lo que sucedió, además de recibir salvación, es que el Espíritu Santo vino a tu vida, llegó a ti. Así que en el instante de tu conversión a Cristo, el Espíritu Santo te selló y vive en ti permanentemente. Esta es una verdad que enseña la Biblia en repetidas ocasiones. Una de ellas está en la carta que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, donde dice, mas ustedes no viven según la carne, según esa naturaleza carnal, sino vivimos según el Espíritu, viven según el Espíritu, y si te das cuenta está escrito con mayúscula, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿quién viene a morar? El Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. El mismo Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, al cual tienen de Dios y que no son suyos? Más claro, ¿verdad? No lo podríamos tener. Nuestro cuerpo se constituye un templo que es ocupado por la presencia misma del Espíritu de Dios. Tremendo. Ahora bien, el Espíritu Santo mora en ti con el propósito de glorificar a Cristo, según Juan capítulo 16, versículo 14. En otras palabras, con el propósito de usarte para ser instrumento, para manifestar al mundo las excelencias de Jesús. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por la humanidad? Y esto el Espíritu Santo lo hace de dos maneras. Número uno, reproduciendo en ti el carácter de Cristo. ¿Te imaginas cuál es el perfil de Cristo? Ese perfil, ese carácter, ¿cómo responde Cristo? ¿Cómo respondió Jesús a las adversidades de la vida? Ese mismo carácter en ti. Tremendo, ¿verdad? Y la otra es librándote del dominio del pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, no tenemos por qué pecar. Si pecamos es de forma voluntaria. A este carácter Pablo le llamó el fruto del Espíritu. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, es, imagina, ve el perfil, ve las características de este perfil: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la capacidad de hacer bien, bondad, fe, mansedumbre. Este es un fruto que te ayuda a ser enseñable, templanza. Y contra todas estas cosas no hay una sola ley que pueda regirlas. Estas 9 virtudes no son otras cosas que la descripción del carácter de Jesús. Todo esto lo vemos en el Jesús de la Biblia. Pero quien produjo eso en el Jesús de la Biblia fue el Espíritu Santo que descendió el día de su bautismo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle por completo, que nos lleve, que nos guíe, que nos llene, Él produce en nosotros este fruto, tanto como nosotros se lo permitamos. ¿Cuánto crees que Él quiere producir en ti? Todos los frutos, todos completos. Es decir, por medio de nuestras vidas diarias, el Espíritu manifiesta al mundo el carácter de Cristo. Y esto es necesario que se dé en ti, más temprano que tarde, su carácter en ti, produciéndolo no tú, sino el Espíritu Santo. Y en estas condiciones el Espíritu también nos libera del dominio de nuestros hábitos pecaminosos.
o los hábitos carnales. Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que este mismo Espíritu me ha hecho completamente libre para no tener que obedecer al pecado, como antes sucedía, cuando era esclavo del pecado. Así que nosotros no tenemos por qué pecar, por qué continuar con hábitos pecaminosos y una conducta que no testifique de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. En una palabra, para testificar positivamente a favor del Evangelio por medio de nuestra vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Y para que lo seamos, para que tú lo seas, tienes que hacer 4 cosas. Número 1, tienes que desear que el Espíritu te haga más semejante a Cristo en tu carácter y tu conducta. Si tú no lo quieres, si tú no generas este deseo, esta voluntad en ti, no va a suceder. Número 2, tienes que confesar a Dios y abandonar cualquier pecado que esté interrumpiendo tu íntima comunión con Él. Si tú eres cristiano, eres creyente, Él ya perdonó todos tus pecados. Y Él nunca más se va a separar de ti. Pero si tú sigues una vida de pecado, de maldad, tú eres el que te vas a separar de Él. Aunque Él no se separe de ti, tú no vas a estar en una libertad de una comunión plena con Él. Número 3, someterte por completo a la voluntad divina. ¿Qué quiere decir esto? Dios, haz lo que tú quieras en mí. Y también yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga, no lo que yo quiero hacer. Y número 4, rechazar toda confianza en ti para aprender únicamente del poder y de la dirección del Señor. Eso es mansedumbre. No que tú pienses, creas y te obstines en saber todas las cosas, sino estar abierto, dispuesto, manso a aprender de Él directamente por medio de su palabra. Cuando tú deseas el Espíritu, cuando tú confiesas y abandonas pecados, cuando tú te sometes a su voluntad y rechazas tu propia opinión, cuando cumples con estas condiciones, el Espíritu te empieza a llenar más y más. Te va a llenar de su fruto, del amor, de la paz, va a reproducir en ti todo el carácter de Jesucristo. Me parece maravilloso esto, que cuando la gente te vea diga, caray, ¿no es Jesús? Eso es lo que está diciendo. También te va a llenar de su poder. ¿Cuánto poder crees que tenga el Espíritu de Dios? Te va a librar de tu naturaleza pecaminosa, de todos esos malos hábitos que te destruyen física, emocional y espiritualmente. Y entonces la gente va a observar en ti un carácter y una conducta automáticamente cristiana. Y estarás testificando fielmente con tu vida. Tal testimonio será un instrumento del Espíritu de Dios para convencer a otras personas de su necesidad espiritual, porque van a decir, yo quiero eso, yo quiero lo que veo que está sucediendo en él. Y hay personas que el día de hoy parecería imposible que cambien. Para Dios no hay imposibles. Y para disponerles a escuchar favorablemente del mensaje de salvación, yo lo conocía y míralo ahora, cómo se conduce, qué le pasó, qué sucedió. La gente quiere empezar a saber y ahí están listas para hablar. De esta manera tu testimonio cristiano vivido en tu relación con Dios, en tu llenura constante del Espíritu, preparará el camino para que tú les puedas hablar a las personas. De tal manera que cuando ellos escuchen estén listos, ¿verdad? Y no vas a llegar a decirles de prohibiciones religiosas, de ritos, sino de una vida real, auténtica. Ahora, en cuanto al testimonio de la palabra, de tu palabra, la Biblia insiste en la necesidad de hablar de nuestra fe. Tenemos que hablar, tenemos que comportarnos y conducirnos de acuerdo al fruto que el Espíritu de Dios va produciendo en nosotros, pero también tenemos que hablar. No es una en vez de la otra. Hay personas que dicen,
yo no les hablo, yo nada más les demuestro con mis actos. Qué bueno que les demuestras con tus actos, pero también les tienes que hablar de tu fe. Cristo le dijo a un hombre de quien había sacado muchos demonios. Marcos capítulo 5, versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, fíjate, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo había sanado, lo había liberado y con todo le dijo, háblales, háblales. Cuando el apóstol Pablo estaba luchando por introducir el evangelio en la ciudad de Corinto, una ciudad muy grande, muy rica, el mismo Señor Jesús se le apareció en visión de noche y le dijo, esto está en Hechos capítulo 18, versículo 9, no temas, habla y no calles. Lo redunda, lo reafirma, habla y no calles. Pero hay un pasaje todavía más llamativo que este. En la ciudad de Cesarea, el capitán romano Cornelio buscaba el camino de Dios. Un general romano, capitán romano, perdón, no creyente en Cristo. Un día, mientras oraba, un ángel entró donde estaba y le dio instrucciones de mandar a traer a Simón Pedro. No era creyente, pero buscaba a Dios. Y al estar buscando a Dios, Dios le dio instrucciones en una oración y un ángel se le presentó y le mostró, sin que todavía lo conociera, el nombre de Simón Pedro. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que mandar a llamar a este Simón Pedro? ¿Te puedes imaginar el cuadro? Tú no crees en Cristo, pero estás buscando a Dios, quieres la verdad. Un día levantas una oración y de la nada te aparece un nombre y te dice, manda a llamar a esta persona. Hechos capítulo 11, versículo 14 nos dice para qué lo mandó llamar. Dios le dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué Dios no lo salvó directamente? Porque Dios quiere que nosotros hablemos de Él. Hablar de Él es un privilegio que se le ha dado solamente al ser humano que cree en Él. Yo no sé si te das cuenta de lo que esto significa. Quiere decir que el mensaje de salvación tiene que ser comunicado por medio de palabras humanas. El mensaje celestial en palabras humanas. Ni siquiera el mismo ángel le explicó a Cornelio la manera de salvarse. Repito, es un privilegio dado solamente a los que creemos en Él, a los seres humanos que creemos en Él. Tú y yo tenemos una preciosa y gran obligación de hablar de nuestro Salvador. Pero lo cierto es que esto provoca una lucha. El hablar de Él provoca una lucha. ¿Por qué? Porque de entrada el diablo no quiere que testifiques con tu palabra. Te va a poner vergüenza, pena, te va a llenar la cabeza de pretextos, de temor, como a Pablo, ¿verdad? Y por eso Jesús le dijo, no temas, habla y no calles. Sus armas, las armas del diablo para impedirte, van a ser principalmente esas, la vergüenza y el temor. Pero así como Pablo lo escuchó, así el Señor te lo está diciendo a ti y a mí. No temas, Dios está contigo, Él es más fuerte que el diablo. Vimos que para testificar con tu vida necesitas ser lleno del Espíritu Santo. O sea, nosotros no producimos el fruto, lo produce el Espíritu Santo. No es que trates de comportarte bien, es que lo dejes a Él, que produzca una conducta de acuerdo al carácter de Cristo. Lo mismo es cierto cuando hablamos de nuestra fe, es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos vencer ni la vergüenza ni el temor. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para vencer la tentación de callarnos o el temor de callarnos. Cuando el diablo te quiere callar, resístelo en la firmeza de fe que las palabras tienen
en ese texto que estamos aprendiendo hoy, que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Fíjate, cuando las autoridades de Jerusalén ordenaron a los apóstoles, Pedro y Juan, que dejaran de hablar de Jesucristo, imagínate, ya una amenaza de las autoridades, una indicación directa de las autoridades de aquel entonces, ellos reunieron a la iglesia para orar. Y en su oración hicieron la siguiente petición. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda autoridad, con toda libertad, con toda facilidad, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué impresionante oración. En vez de estar pidiendo, dame esto, dame aquello, material, dinero, su oración era, y nuestra oración debe ser, danos ese poder para hablar tu palabra, para que junto con tu palabra haya señales poderosas, para que vean que esto es algo sobrenatural. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué tal? Inmediatamente la respuesta, porque ese es un deseo del corazón de Dios. Él quiere que tú y yo hablemos, no solo que nos comportemos. Dios llena de valor a sus hijos cuando están resueltos a hablar de Él. Pero cuando hablas, ¿qué vas a decir? Para empezar, puedes invitar a tus amigos, vecinos, familiares y conocidos a escucharte hablar del Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, y a estas alturas de esta lección ya debes de saber lo que Jesús hizo por nosotros, por ti. También puedes contar a tus amigos lo que Cristo ha hecho en tu vida, cómo te ha transformado, cómo ha transformado tu carácter y otras cosas, ¿verdad? Pero también debes prepararte cada vez más para que des una mejor presentación bíblica de las buenas noticias. Hay 5 verdades bíblicas con las que queremos instruirte para que tú estés mejor capacitado para hablar en el poder del Espíritu. Y una buena manera de hacerlo es explicando que el Evangelio se compone, las buenas noticias se componen de estas 5 verdades vitales. Primera verdad es la verdad del amor de Dios. ¿De qué tienes que hablar? En el poder del Espíritu. Habla del amor de Dios. Dios nos ama a todos y quiere que tengamos una vida eterna y abundante de todo bien. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia, eterna y abundante. Y el Juan 3:16, versículo tal vez el más famoso en todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó, Dios ama al mundo, y eso es una verdad importantísima que tiene que estar en tu palabra cuando les hables a las demás personas. Dios te amó de tal manera que murió por ti. Segunda verdad, la verdad del pecado, de la falla, de la desobediencia a la ley de Dios. Todo el mundo, dice la Escritura, hemos pecado. Y nuestro pecado o el pecado que cometemos nos separa de Dios y nos priva de la vida eterna. Nos da muerte. Y también nos quita la abundancia de vida que Él ha querido darnos. Romanos, en el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos los seres humanos, del pasado, del presente y del futuro, todos pecaron y están destituidos, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo en el capítulo 6, versículo 23 también, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. La tercera verdad que debe de contener cuando tú hablas en tu mensaje, cuando tú les hablas a los demás, es la verdad de la justificación. Jesucristo, ¿qué es la justificación? Es que Jesucristo haya tomado nuestro lugar en la cruz. Tú siendo culpable debías de haber estado muriendo. Él siendo inocente no tenía por qué estar ahí. Pero Él ocupó la cruz por ti y por mí y por todas las personas de este mundo. Y pagó por nosotros el precio completo de la salvación. Y cuando pagó ese precio completo de salvación y sanidad, Él estaba justificándonos y haciendo posible que regresáramos a Dios. No necesitamos justificarnos nosotros a nosotros mismos, Él ya nos ha justificado. Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, no cuando dejamos de serlo, porque eso es imposible, por nosotros mismos, Cristo murió por nosotros. Él murió cuando nosotros más lo necesitamos. Mucha gente dice, yo voy a buscar a Dios cuando mejore. No, es precisamente porque estás en el hoyo, porque estás esclavo del pecado. Ahí fue cuando Cristo murió por ti. Y Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él, por su obra y por la justificación que Él nos da. La cuarta verdad, el cuarto ingrediente que tiene que estar contenido cuando tú hables a las personas, es la verdad del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Eso es arrepentimiento. Para volver a Dios tenemos que arrepentirnos, cambiarnos de sentido y arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentimiento no es llorar. Puedes llorar, pero arrepentimiento no es llorar. Arrepentirse no es remordimiento, es cambio de sentido, de dirección. Esto quiere decir que damos media vuelta, dejando de vivir de la manera en la que estábamos viviendo, alejados de Dios, y nos acercamos a Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 19 dice: así que arrepiéntanse y conviértanse, transfórmense, cambien de sentido, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El pecado trae trabajo, cansancio, desgaste, muerte, pero cuando te vuelves al Señor, hasta te empiezas a ser más joven. Y la quinta verdad es la verdad de la fe. La vida eterna y abundante es un regalo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Eso se le llama gracia, regalo, la vida eterna. Será nuestra por medio de la fe, de tu fe en lo que Él hizo. La recibes por fe y recibes el regalo de salvación. Entregamos nuestra vida a Cristo pidiéndole ahora que sea sí nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. No lo rechazamos, lo recibimos. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos aquellos que les da la potestad Dios cuando lo reciben. Así que, testimonio de vida y testimonio de palabra. Y vamos a dejar esta lección en puntos suspensivos para concluirla en la siguiente lección, la número 10. Gracias y que Dios te bendiga.